Bien, muchachos, ¿qué tal? Vamos entonces ahora a tratar el tema de lo que es el principio de conservación de masa en los volúmenes de control, ¿no? Recuerden que habíamos hablado ya de volúmenes de control, que también son los conocidos sistemas abiertos. Bien, bien, muchachos. Un sistema abierto, ya ustedes lo reconocen, es cuando tenemos fronteras imaginarias, ¿verdad? Las fronteras imaginarias son atravesadas por un flujo másico, ¿ok? Bien, y un flujo másico viene acompañado de una entalpía. Y esta entalpía es una propiedad muy conocida, que es la energía interna que nosotros estamos a cada momento mencionando, más un flujo, o perdón, más un trabajo de flujo. Esto de aquí es un tipo de trabajo, ¿bien? Porque es una presión por un volumen. En este caso hablamos de un volumen específico. Bien, entonces de ahí es donde nace la famosa propiedad de entalpía. Y en este caso en sistemas abiertos, entonces por lo tanto habrá flujo másico y también habrá entalpía. Bien, pero en fin, no nos desviemos del tema, ¿no? Porque entalpía todavía es para tratarlo más adelante. Y hablemos del flujo másico o de la conservación de la masa. Bien, habíamos dicho que si nosotros en un sistema abierto y a la vez estacionario, nosotros por ejemplo decidimos abrir esto, en cualquier instante de tiempo, en cualquier instante de tiempo, si nosotros encontramos la masa en un cierto instante y luego de pasado un gran tiempo seguimos encontrando la misma masa alojada aquí en este interior, pues simplemente la masa es constante. ¿Sí? Y por lo tanto, si esa masa es constante, nosotros ya habíamos dicho que la derivada de esa masa en el volumen de control con respecto al tiempo, entonces será cero. ¿Y de qué vale eso? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay una derivada de masa con respecto al tiempo y hay unos flujos más de entrada y de salida. Recuerden, vamos a suponer que aquí tenemos varias entradas, varias salidas. Entonces, esto lo resumimos en sumatorias. Sumatoria de los que entran, sumatoria de los que salen. ¿Y qué sucede cuando aquí la masa permanece constante? Como el ejemplo, ¿no?, del slide anterior. Simplemente lo que vamos a encontrar es que esto, al hacerse cero, va a hacer de que el flujo másico de entrada sea igual al flujo másico de salida. ¿Bien? Esto de aquí es fundamental y tiene que cumplirse cuando tengamos nuestros sistemas abiertos. ¿Bien? A la vez, el flujo másico también reúne eh, ciertos datos, o mejor dicho, relaciona ciertas propiedades como son la densidad, la velocidad y el área, ¿ok? A través de una integral. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que también nos debe quedar claro es que flujo másico de entrada como de salida son iguales. Pero si hablamos de flujo volumétrico, que no es más otra cosa que el caudal, aquí hay que pensarlo dos veces si decimos que estos son iguales. Ojo, no siempre van a ser iguales. ¿En dónde nosotros decimos que estos son iguales? Solamente cuando tengamos
líquidos o, por ejemplo, fluidos incompresibles. ¿Qué son incompresibles? Los que tienen densidad constante. Como por ejemplo, si yo trato al agua a temperatura ambiente, ¿no? Como por ejemplo el agua que llega, el agua potable que llega a sus casas, yo puedo decir que agua que transcurre o que viene de afuera, viene de una red y viene a tu casa y también circula por diferentes puntos de tu casa, pues esa agua, tú sí podrías decir que el caudal que entra a tu casa es igual al caudal con el que también sale de tu casa, porque ese fluido es incompresible, o sea, la densidad está siendo constante. Bien, y el caudal es lo mismo que hablar del flujo volumétrico, como podrás ver aquí. ¿Ya? Y ese caudal está relacionado con el flujo másico también. ¿Ya? Bien, entonces, ese flujo volumétrico o caudal está también dado por esta expresión. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro flujo volumétrico será igual al flujo másico entre densidad. ¿Bien? O también, el flujo volumétrico también lo van a encontrar como, ¿cómo lo van a encontrar? Como velocidad por área. Bien, como verán acá, ¿no? Después ya fuera de operar la integral. Bien, muchachos. Vamos a proseguir. Si yo tengo, ya yendo a tratar un dispositivo ingenieril, por ejemplo, este ducto, sabemos que si un fluido está atravesando estas fronteras, hay una cierta velocidad de entrada, hay una cierta velocidad de salida, como también hay una cierta área de entrada y una cierta área de salida. Pero el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico de salida. ¿Por qué? Porque si yo considero que la masa en cualquier tiempo es constante, lo que me hace anular esta expresión, entonces tengo esta igualdad. A la vez, sé que el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área de entrada, como también la densidad, velocidad, área, salida. Y solo en el caso de que la densidad sea velocidad, área, salida. Y solo en el caso de que la densidad sea constante, yo recién podría anular y decir que velocidad por área, tanto entrada como salida, son iguales. Lo que a la vez haría de que el caudal o flujo volumétrico en la entrada sea igual al flujo volumétrico en la salida. Bien, como puede apreciar aquí. Bien, muchachos. ¿Y cuándo es que el flujo volumétrico de entrada es diferente al flujo volumétrico de salida? Muchachos, eso ocurre en el vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque ahí la densidad, esto ocurre porque la densidad no es constante. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Con las tablas, porque en las tablas ustedes van a poder apreciar estas densidades varían enormemente. O sea, hay una variación donde tú te puedes dar cuenta que un estado de salida, tú comparas una densidad en la entrada con una densidad de salida, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en la salida hay 5 veces 5 veces la densidad con la que entró el fluido, o hasta 6 veces la densidad con la que entró el fluido. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y cuando ocurre eso, esto de aquí no es correcto. O mejor dicho, los flujos volumétricos no son iguales. Bien, ¿y por qué esta aclaración? Porque de repente por ahí, algunos que trabajen, pues, vamos a suponer con calderos, donde hay que medir el flujo másico o el flujo, mejor dicho, volumétrico, ¿ya? Pues son diferentes hablar de flujo másico que flujo volumétrico. Si yo hablo de flujo
volumétrico o caudal. Entonces yo no puedo decir que a la entrada y la salida esos flujos volumétricos sean iguales. Eso no va a ser así, ¿ya? A tener mucho cuidado, al igual que también con los gases, sobre todo cuando esos gases estén con una variación de temperatura, o sea, cuando estén calientes. También ahí va a haber una densidad muy variable, tanto en la entrada como en la salida, que va a relacionar o va simplemente a hacer de que nuestros caudales también entrada y salida sean totalmente diferentes, ¿no? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver con la práctica o con los, en este caso, con las tablas. Con eso nos vamos a cerciorar de lo que estamos aquí afirmando. Bien, bien chicos. Entonces, vamos a tratar ya algún tipo de ejercicio para relacionar eso. Muy bien, esto de aquí no está de más también. Ya sé que esto de repente les causa un poco de extrañeza hablar el número de reinos. Pero les digo, es muy importante. Este número de reinos, que es un número adimensional, que me relaciona pues la densidad, el área, el diámetro hidráulico, la viscosidad absoluta, o si yo quiero también lo puedo relacionar como simplemente la velocidad por el diámetro hidráulico entre la viscosidad cinemática. Bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchachos, cuando ustedes hablen de ductos, no solamente se limita a las propiedades termodinámicas en la entrada ni en la salida, también existen pérdidas de rozamiento, pérdida de rozamiento también por las paredes, ¿ya? Y eso también tiene que incluirse, ¿ya? Y hay muchas correlaciones donde estas pérdidas, ¿ya? Estas pérdidas, vamos a simbolizarlo así, estas pérdidas están en función de la rugosidad y también del número de Reynolds, ¿ya? Así que es muy importante hablar de ello. Y hablar de número de Reynolds a la vez es para entender el comportamiento del fluido. Por ejemplo, aquí estamos considerando un fluido donde todas las trayectorias, ¿no?, de una partícula líquida está yendo de forma paralela, ordenada, ininterrumpida. Entonces esto de aquí se le llama laminar, ¿ok? Y aquí nos dice que el número de Reynolds, cuando sea menor o igual a 2300, es el caso que estoy mostrando aquí. Cuando ya el flujo sea perturbado, ¿no?, de una manera que se vaya incrementando poco a poco, entonces yo estoy haciendo que mi fluido tenga un cierto comportamiento entre laminar y presentando algunas crestas en su comportamiento, como ven aquí. Entonces ahí hay una transición y eso va de 2300 a 4000. Entonces mi fluido, mientras esté de esa forma, entonces todavía podría decirse que está en transición, ¿no? Pero si yo quiero perturbar el fluido, como por ejemplo hacer un cambio, un diferencial de presión alto, ¿ya? O de repente un cambio de sección de la tubería o del ducto, entonces voy a perturbar el fluido, va a ocurrir esto. Que el fluido se va a comportar de manera caótica, como verán ahí. Entonces esto es turbulento y esto de aquí es cuando el Reynolds se llama. Es para aquellos pues también que estén trabajando en sus proyectos mecatrónicos con algún tipo de fluidos, conductos, de repente simulaciones, ¿ya? Entonces es muy importante que se hable del número de Reynolds y a la vez también para considerar las pérdidas que les dije, y esto también a la vez involucra la ecuación de energía y ahí justo nos chocamos con la termodinámica también, que estamos abordando. Entonces todo tiene que ver, ¿ok? Bien chicos, no quiero abordar más este número de Reynolds, solamente es para que lo tengan como una pequeña referencia. F es una función, estoy colocando F como diciendo función de Reynolds, ¿ok?
¿Ya? Ok. Bien, chicos, vayamos al material. ¿Ya? Vayamos al material. Para no... Hoy día se nos ha ido la clase material. Para no... Hoy día se nos ha ido la clase... ¿no? En puros ejercicios. Bueno, vayan también. Y vamos a tratar entonces de que se puedan resolver todos, ¿ya? Bien. Bien, muchachos. Aquí rápidamente. Ustedes tienen un dispositivo, en este caso es un ducto con sección de área variable, ¿no? En este caso me dice que es un dispositivo de sección de área divergente, ¿ya? Divergente se refiere cuando va aumentando el área, ¿ok? Y me dice que hay un flujo másico, pues, de 2 kilogramos por segundo. Bien, este flujo másico debe estar siempre siendo igual tanto en la entrada como la salida. Así que por ahí ya vamos dándole forma a ese ejercicio. Donde entra, dice, a 0.1 megapascal y 200 grados centígrados. Ojo, hay que ver aquí si eso corresponde a en este caso, a un fluido, si está como líquido comprimido, o está como líquido, o está como vapor sobrecalentado, o simplemente está dentro de la campana. No sabemos. Eso hay que averiguarlo. Y dice, y sale con una presión de 0.3 megapascal y 320 grados centígrados. Entonces, esto también hay que averiguar, ¿no? En dónde el fluido bajo estas condiciones, dónde se encontrará y en qué tabla podemos trabajarlo. Bien, me pide entonces las velocidades en la entrada y en la salida y los flujos volumétricos o simplemente los caudales. Bien, entonces, estado 1, estado 2. Vamos con el estado 1. Estado 1. El estado 1, de repente lo pongo, me dice que es 0.1 megapascal y está a 200 grados centígrados. Listo. En el estado 2, el fluido se encuentra a 0.3 megapascal y a 320 grados centígrados. Bien. Entonces, de la ecuación de continuidad yo tengo que el flujo másico en la entrada es igual al flujo másico en la salida, y eso no se discute. Y es igual a la vez a 2 kilogramos por segundo. Bien, a la vez, el flujo másico 1 es la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1. Y el flujo másico 2 es la densidad 2 por la velocidad 2 y por el área 2. Y esto tiene que ser igual a 2. ¿Bien? Entonces me doy cuenta que de tablas yo puedo saber quién es la densidad en la entrada y quién es la densidad en la salida. Entonces me voy acá y digo, estado 1 y estado 2 tengo que hallar la densidad 1. Respectivamente las densidades entonces, densidad 1 y la densidad 2. Y con eso resuelvo parte del problema.
¿Bien? Entonces, vayamos a las tablas. Y ahora sí, les sugiero que, como ya les he pasado dos tablas, les sugiero que utilicemos la que fue bueno, una de las nuevas, ¿no? Una de las nuevas, la que les expliqué que no era la tradicional, mejor dicho, y busquemos el 0.1 megapascal. ¿Y por qué esta tabla? Porque esta tabla, miren, te da ya la densidad, que viene a ser la inversa del volumen específico, ¿ya? Entonces, con eso más rápido, en lugar de estar dividiendo o hallar el inverso del volumen específico, aquí de frente te da la densidad. Entonces, busquemos la tabla de 0.1 megapascal. Recuerden que aquí estamos recién en presiones bajas, 0.02, ¿no? Vamos a buscar 0.1. Buscar, a ver, por aquí ya les indico. Aquí creo que estoy. Ya, acá está 0.1 megapascal. Está en la página 22, ¿ya? Si quieres lo imprimes, ¿ya? Si quieres lo imprimes según según cómo te sientas cómodo, ¿ok? Bien, entonces, 0.1 megapascal me dice que su temperatura de saturación es 99.6. ¿Y a cuánto está entrando el fluido? A 0.1 megapascal. ¿Y cuánto de temperatura? A ver, muchachos, ¿a cuánto? 200. Muy bien. Ya sabes que esta línea de acá me divide entre lo comprimido y lo sobrecalentado. Y como es 200 mayor al 99, lógicamente que tengo que irme a partir de esa línea para abajo, ¿no? Buscando el 200. El 200 está aquí. Bien, ahí está, 200. Y por lo tanto, la densidad sería la segunda columna. Entonces aquí digo 200, la densidad vale 0.46031. ¿Ya? Esto sería la densidad de entrada o la densidad 1. ¿Okay? Ya, ahora ayúdenme con lo siguiente. Ya estamos en la página 22. El otro caso de salida, la presión era 0.3 megapascal, ¿verdad? A ver, vamos a buscar 0.3 megapascal. Y aquí la tenemos. Bien. Muchachos, a la salida el fluido está a 0.3 megapascal, pero también me dio otro dato con respecto a la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 320, muy bien. Ese 320 supera ampliamente a la temperatura de saturación, que es 133.522. Entonces es un vapor también sobrecalentado. Y ahí sería 320, lo busco por acá. Llega hasta 290, no importa, procedimos. Se van a la página 31, ¿ya? Ahí, aquí lo vamos a encontrar en la página 31. Y aquí está 320 y 0.3 megapascal. La densidad vale 1.1029, ¿ok? Bien, entonces coloco aquí la densidad 2, por lo tanto será igual a 1.1029. Y entonces voy otra vez al ejercicio. Y aquí estamos. Bien. Entonces,
Vamos al chat, que en el chat lo tengo, ¿no? La densidad 1 vale 0.46031. La densidad es kilogramos por metro cúbico. Recuerden que es lo inverso del volumen específico. Ahí está. Y la densidad 2, 1.1029. Listo. Bien, muchachos, así, nada más a simple vista, se están dando cuenta. Miren, 0.46 compáralo con 1.10. Estamos hablando más del doble, ¿verdad? Entonces aquí, de hecho, que estos flujos volumétricos o caudales no serán iguales ni a la entrada ni a la salida, pero sí serán iguales, ¿quiénes? Los flujos másicos. Así que hay que tener en cuenta una cosa con otra. Flujos másicos sí son iguales siempre, sea gas, sea líquido, siempre serán iguales a la entrada y la salida. Los flujos volumétricos o caudales, no necesariamente. Bien, entonces, voy aquí donde dice flujo másico 1, igual, vamos a bajarle esto, a densidad 1, velocidad 1, área 1. Tenemos la velocidad 1, que será igual, por lo tanto, a flujo másico. Ya no coloco flujo másico 1 porque se sobreentiende que es constante. ¿Ya? Y densidad 1 y área 1. Bien, muchachos, ustedes pueden solamente reemplazar porque recuerden que ya tienen todo, ¿no? Igual modo, voy a abrir espacio por acá. ¿Ya? Voy a abrir espacio por acá. Vamos a borrar todo esto mejor. Ya, quiero abrir espacio. Ahí está. Escribo, ¿no? El flujo másico 1 es igual a densidad 1, velocidad 1, y el área 1 es igual a densidad 1, velocidad 1, y el área 1. Lo que hace despejar la velocidad y voy a obtener el flujo másico 1 sobre velocidad, perdón, sobre densidad y área. Y lo mismo corresponde a la velocidad 2. También será el mismo flujo másico entre la densidad 2, estos sí son diferentes, las densidades y las áreas también. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto será velocidad de entrada? ¿Cuánto será velocidad de salida? A ver. Muy bien. La velocidad 1, 217.25 ya, ¿no? 44, no, 245. Ajá. 217.245 metros por segundo. Bien. Y la velocidad 2.
60.44. 44.7 lo voy a colocar, ¿ya? Listo. Bien, muchachos. Aquí nos damos cuenta de algo muy, muy, muy notorio respecto a la diferencia de velocidades. Bien. Miren, estamos hablando de 217.245 metros por segundo frente a solo 60.447 metros por segundo. Muy bien. Sin embargo, hemos visto que la presión en la entrada sí era 0.1, mientras que la presión aquí en la salida aumentó. Dándonos cuenta que cuando ocurre este aumento de presión, no ocurre lo mismo con la velocidad, más bien ocurre lo contrario, que aquí entró la velocidad con más y aquí salió la velocidad menor. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque aquí hay que respetar la ecuación de continuidad, donde nosotros no podemos mover por nada el flujo másico constante. Podrán moverse las áreas, podrán moverse las densidades, las velocidades, pero menos el flujo másico. Por lo tanto, si yo estoy entrando con una presión y una cierta temperatura, pues se tendrán que acomodar todos los datos de salida, respetando la ecuación de continuidad. Bien. Y otra cosa, cuando ocurre esto, ¿ya? Porque aquí estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo que la presión 1 es menor que la presión 2, pero a la vez estamos viendo que la velocidad en la entrada es muy superior a la velocidad 2. Cuando ocurre esto, tenemos un ducto en particular. ¿Cómo se llama eso? A este dispositivo. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Cómo se llama, muchachos? Bien. Rósulo creo que se adelantó, ¿no? Ya le puso hasta eje todo a este ducto. Esto de aquí se llama difusor, ¿ya? Es un simple ducto, aquí no hay eje, ¿ok? Esto se llama difusor. ¿Ya? Entonces, ¿el difusor qué hace? ¿Aumenta la presión? Perdón. Aquí, a ver, aumenta la presión a costas de la pérdida de energía cinética, o sea, simplemente disminución de velocidad. ¿Ok? Ojo, y esto de aquí es un ducto, aquí no hay nada de ejes todavía, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros vamos a entender. Difusor. Bien, ¿y cómo serán los flujos volumétricos o caudales? Bueno, aquí no está de más abrir un espacio y decir flujo volumétrico es igual a velocidad por área 1 y el flujo volumétrico 2 igual a velocidad 2 por área 2. Ahí ustedes se van a dar cuenta notablemente que estos de aquí, estos caudales, no son iguales. Lo dejo como tarea, ¿ya?
hacen sus cálculos y se van a dar cuenta que no son iguales. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Todo bien, ¿no? Bien. Gracias. Ahora veamos un caso inverso a ese comportamiento de ducto. Dice, en la figura mostrada hay un dispositivo de sección de área convergente. Muy bien. Entonces quiere decir que aquí hay una disminución de área. Donde entra un flujo másico de 1 kilogramos por segundo. Muy bien. Y ese flujo másico a la entrada es igual al flujo másico de salida. Y esto es igual a 1 kilogramo por segundo. Muy bien. Listo. Y este vapor entra a 0.5 megapascal y 360. Entonces por aquí decimos estado 1, 0.5 megapascal y 360 grados. ¿Ya? Y el estado 2 decimos que está a 0.15 megapascal y a 240 grados centígrados. Bien, muchachos. ¿Qué es lo que voy a buscar aquí? La densidad y aquí también la densidad. Para luego tener que hallar la velocidad que quiere igual al flujo másico entre densidad 1 y área 1. Así como también la velocidad 2, que viene a ser el mismo flujo másico, entre la densidad 2 y el área 2. Y el área 2. Bien. Entonces, busquemos, ¿no? 0.5 megapascal y 360 grados centígrados. 0.5. Busquemos el 0.5. Busquemos por aquí. Aquí tenemos 0.5. Y busquen en la página 32. ¿Ok? Bien. 0.5, a ver, disculpen, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura entraba? 360, ¿no? Bien, ya sabemos que está por encima de la desaturación, por lo tanto buscamos después de la línea que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, 360. Buscamos acá, tenemos 290, tenemos que buscar en la siguiente página, entonces nos vamos a la página 33. Aquí está, 33. Bien, y
0.5 megapascal y 360. Aquí está 360. Está aquí. Y la densidad sería, entonces, la densidad 1 sería igual a 1.7253. 1.7253. ¿Listo? Y el otro valor de presión, si mal no recuerdo, era 0.15, creo. A ver, aquí creo que está. Seguir. ¿A qué temperatura? 0.15. ¿Y qué temperatura era? 240. Muy bien. Se dan cuenta, está por encima de la desaturación que es 111. Entonces, esto está pasando esta línea, ¿no? Que sería 240. Aquí está. Y este valor sería, por lo tanto, el de la densidad. Entonces, densidad 2 sería igual a 0.63692. Listo, muchachos. Ahora sí nos pasamos al ejercicio. Entonces, densidad 1. Escribo la densidad 1. La densidad 1 vale. A ver, ¿dónde está? 1.7253 kilogramos por metro cúbico. Y el otro sería 0.63692. Muchachos, ¿cuánto sería? Entonces, con estos datos ya quedaría más fácil hallar las velocidades. ¿Cuánto sería velocidad 1? 14.49 metros por segundo. ¿Y cuánto sería velocidad 2? 78. Bien, 78.503. Bien. Ahí está. ¿Qué hubo aquí? Simplemente un aumento de velocidad, ¿verdad? ¿A costas de qué? De una pérdida de presión, porque recuerden que estaba a 0.5 y bajó a 0.15. Y con esto hizo que mi velocidad, que entró a 14.49, simplemente aumente a 78.503. Y este dispositivo, cuando realiza aquello de aumentar la velocidad, o sea, en este caso, la velocidad aumenta a costas de una pérdida de presión, esto se le llama tobera, ¿ya? Se llama tobera. Así que, muchachos, siempre yo he escuchado por ahí cuando tienen un ducto así de que tiene sección variable, unos le llaman tobera, difusor, no sé, otro nombre más, ¿ya? Entonces cada uno tiene su nombre, ¿ya? Entonces la tobera es la clásica, la que aumenta siempre la velocidad.
¿ya? Y la que aumenta la presión se le llama difusor, ¿ok? Entonces, espero que eso quede ya presente, ¿ya? Hay que diferenciar ese tipo de ductos. Bien, y ahora como tarea quedaría los flujos volumétricos o caudales, ¿no? ¿Ok? Este es velocidad 1 por área 1 y este es velocidad 2 por área 2. Y de hecho que estos caudales van a ser diferentes, ¿ya? Estos son diferentes y esto ustedes lo van a comprobar porque ustedes lo van a calcular luego, ¿no? Son diferentes. ¿Ok? A ver, ahí está, faltó el punto. Ya. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Bien, chicos. Qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a pasar al tercer ejercicio. Bien. Aquí sí se dan cuenta que hay un eje, ¿no? ¿Mm? Aquí hay un eje. Y aquí me está hablando de un compresor. ¿Ya? Dice 18 metros cúbicos por minuto de aire en condiciones atmosféricas entra a un compresor convergente. ¿En dónde está tu chat, Rósulo? No, no, tu pregunta no la encuentro. No encuentro tu pregunta en el chat. Convergente disminuye la sección, sí. ¿Ok? Bien. Ahora, muchachos, me dice que hay un caudal de aire, pero en la entrada, a condiciones atmosféricas. Bien. Y se descarga, o sea, ya estamos hablando de la sección de salida, a 800 kilopascales, ¿no? Presión absoluta, y 67 grados centígrados. Si la velocidad de la línea de descarga, o sea, me está hablando aquí de la salida, debe estar limitada a 22 metros por segundo, calcule el diámetro necesario para esta línea, o sea, en la salida. Me da la densidad en la entrada, 1.225, me da el R de los gases, en unidades de kilojoule por kilogramos Kelvin. Muy bien. Bien, muchachos, aquí no vamos a trabajar con, en este caso no vamos a trabajar, lógicamente, con las tablas de vapor, ¿no? Estamos hablando ahora de aire. Bien. Una pregunta. Si entra un caudal aquí de 18 metros cúbicos por minuto, será igual aquí en la salida. A ver. ¿Serán iguales? ¿Por qué? ¿Por qué no serán iguales? A ver, la pregunta fue, estos caudales no son iguales, ¿por qué?
A ver, el nombre compresor nada más. Compresor viene de la palabra comprimir. Y si comprime a un fluido, quiere decir que la densidad a la entrada no es igual que la densidad a la salida. ¿Ya? Y cuando hablemos de fluidos incompresibles, la densidad de la entrada es igual a la densidad de salida. Y ahí sí sus flujos volumétricos son iguales, como en el caso del agua fría. Aquí son diferentes las densidades, por lo que estamos comprimiendo un fluido, que en este caso es el aire, y por lo tanto estos flujos volumétricos serán diferentes. ¿Ya? No cometan el error de que en un simple dispositivo como el compresor dicen, ah, tiene 18 metros cúbicos por minuto aquí a la entrada. Y agarran y colocan también, ah, esos 18 metros cúbicos por minuto también será en la salida. No, falso. ¿Ya? Tener mucho cuidado. Solamente se aplica este dato de aquí en la entrada. Aquí. ¿Ve? ¿Se entendió? Listo. Bien. Proseguimos. Entonces, aquí sí vale la pena decir, entonces, flujo volumétrico, 1 es 18 metros cúbicos por minuto. Lo que a su vez es igual a 18 metros cúbicos. Vamos a transformarlo el minuto en 60 segundos. ¿Ok? ¿Y cuánto será el valor? A ver, muchachos. 0.33. ¿Ya? 0.33 metros cúbicos por segundo, ¿no? O 0.3. A ver. 0.3 nomás es, ¿no? Bien. Ok. Ya, lo dejamos ahí. Entonces decimos también, aparte, que entra un compresor con una densidad de 1.225, eso me lo da de dato, porque es atmosférico, kilogramos por metro cúbico. Listo. Esto es en el estado 1. En el estado 2, el flujo volumétrico, lógicamente que es diferente al 1, no, tampoco no, por el momento no me sirve. Lo que sí tengo que en esta zona 2 o de descarga, la presión está a 800 kilopascal. Entonces digo que la presión 2, entonces digo que la presión 2 es igual a 800 kilopascal. 800 kilopascal. Y la temperatura 2 es igual a 67 grados centígrados. Bien. Y la velocidad, me dice también
que es 22 metros por segundo. Listo. Me está pidiendo el diámetro. Bien, muchachos. Y la R constante de los gases lo voy a necesitar en un momento. Ya, muchachos. A ver. Y dígame, ¿esto sí es cierto? ¿Esto de aquí sí es cierto? Eso sí, ¿no, muchachos? Lógicamente. Ajá, eso sí. Y esto me obliga a decir entonces que la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por la velocidad 2 y por el área 2. Y justo el área 2 me interesa bastante ya que él está directamente relacionado con el diámetro 2, ¿verdad? Recuerden que el área 2 será igual a pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ya tengo la pista, el área 2 está aquí. Bien, muchachos, en el primer miembro tengo solo la densidad como dato, no me dan velocidad ni me dan el área. Pero yo digo, velocidad por área que es igual. ¿No es el caudal? O sea, el flujo volumétrico. ¿Cierto? La densidad 2 no la tengo. El área 2 simplemente es lo que yo necesito. Y la velocidad 2 me da como dato, es 22. Bien, entonces densidad 1, 1.225. Por flujo volumétrico, 0.3. Igual a 22, por lo tanto, por densidad 2, por área 2. Y esto será mi ecuación. Voy a colocar aquí mi ecuación alfa. Y lo dejo así indicado porque todavía me falta esta densidad. Es lo único que falta. Bien. Entonces yo recurro a la ecuación de estado. Y digo que esta ecuación de estado yo la voy a relacionar en la salida. Y voy a decir que presión 2 por volumen específico 2 es igual a R T, pero T 2. Bien, esta temperatura 2, por lo tanto, debe estar ¿en qué? En Kelvin. Ese 67 hay que sumarle un 273, lo que me daría 340, ¿verdad? 340 Kelvin. Muy bien. Entonces, digo, volumen específico 2 igual. El R, aquí lo tengo el R está como 0.287. Que se multiplica por la temperatura 2 que vale 340 Kelvin. Y todo esto
Todo esto dividido por la presión 2 que vale 800. ¿Cuánto es el volumen específico 2? A ver. 0.121975, muy bien. 0.12 1975. ¿Qué unidades? Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ajá. Bien. Entonces abro un espacio por acá y digo en alfa, vuelvo a alfa. Despejo el área 2. El área 2 es igual. Despejo el área 2. El área 2 es igual a 1. A ver, voy a escribirlo mejor. Ya, aquí ya canso hacerlo con esto. Vamos a escribirlo. El área 2 se igual a 1.225 por 0.3 ¿sí? Entre 22 por densidad 2. Pero recuerden, decir 1 entre densidad da volumen específico, entonces mejor lo escribo aquí arriba con volumen específico y saco la densidad de aquí. ¿Bien? Pero a la vez, el área 2 es pi cuartos por diámetro 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a toda esta expresión, que sería 1.225 por 0.3 por volumen específico 2, que vale 0.12, 1975, y esto entre 22, se acabó. Finalmente, ¿cuánto es el diámetro 2? Cero punto cero quinientos nueve metros. 0.0509 metros. Bien, ahí lo tienen. ¿Se entendió, muchachos? ¿Quedó claro? Está claro, profe. Todo claro, ¿no? Creo que sí, dicen.
Bueno, bueno, muchachos, entonces, a practicar, muchachos. Ya espero pues que la ecuación de continuidad les haya quedado bien grabada. Bien, bien, chicos. Entonces, agradezco bastante su participación, su tiempo, y bueno, que pasen buenas noches. Nos estaríamos viendo ya la próxima semana. ¿Ok? Ya bien. Hasta luego, chicos. Amigo, profe.